Año 12 antes de Cristo. Roma. Un viento gélido de marzo recorre el campo de Marte, agitando los bordes de las togas de luto y haciendo que las llamas de los altos braseros de bronce se agiten como un alma asustada. Una multitud inmensa como la ciudad no había visto desde los funerales del propio divino Julio se ha detenido en silencio. Hoy Roma entierra a su más grande constructor, a su almirante invicto, a su eterno segundo. Sobre una alta pira funeraria, construida con pino de los Alpes y cedro del Líbano, yace el cuerpo de Marco Vipsanio Agripa. Cerca, en la rostra, se alza un hombre que gobierna todo el mundo conocido. Su rostro, habitualmente impenetrable y sereno, está hoy desfigurado por un dolor que no intenta ocultar. Es César Augusto, el princeps, el padre de la patria. Y pronuncia un discurso fúnebre sobre el cuerpo del único amigo verdadero que jamás tuvo. Habla de una lealtad que duró medio siglo, de victorias que forjaron un imperio a partir del caos de las guerras civiles, de una generosidad que transformó a Roma de una ciudad de ladrillo en una ciudad de mármol. Pero mientras habla, su mirada, quizás, se dirige a uno de los edificios más perfectos jamás creados por el hombre, el Panteón, el templo de todos los dioses. Su macizo pórtico, coronado por un frontón triangular, es visible desde aquí. Y en ese frontón, dispuesta en enormes letras de bronce, brilla una inscripción que todo ciudadano puede leer. M. Agripa L. F. Coes. Tertibm. Fecit, que significa Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo construyó. No el nombre de Augusto, el nombre de Agripa. Esta inscripción es la clave de uno de los mayores enigmas de la historia del poder. El enigma de un hombre que poseía todos los talentos para ser el primero, pero que eligió conscientemente el papel de segundo. Un hombre cuyo genio militar le dio a Octaviano una victoria tras otra, desde Filipos hasta Accio. Un hombre cuyo talento como ingeniero y administrador le dio a Roma agua pura, baños públicos y un bienestar sin precedentes. Un hombre que fue cogobernante de Augusto, su yerno, su potencial heredero y el abuelo de futuros emperadores. Tenía en sus manos todos los hilos del poder, pero nunca intentó tejer con ellos su propia corona. ¿Quién fue este Marco Agripa? Un genio pragmático que comprendió que la sombra del trono es más segura que el trono mismo, o el amigo más leal de la historia cuya devoción no conocía límites. Fue el arquitecto del Imperio Romano que se contentó con el papel de capataz mientras su amigo recibía los laureles de creador. ¿O su historia es la tragedia del más grande de los talentos, condenado para siempre a permanecer un paso por detrás a la sombra del divino Augusto? Para entenderlo debemos retroceder medio siglo, a una época en la que la República moría en agonía y dos jóvenes desconocidos, uno un frágil y enfermizo heredero de un gran nombre, y el otro un robusto y pragmático hijo de un caballero sin linaje, se encontraban en el umbral de la mayor tormenta de la historia de Roma. Su amistad cambiaría el mundo, y esta es la historia de quien siempre caminó a su lado, un poco por detrás, pero cuyos pasos fueron, quizás, los más firmes en el camino hacia la grandeza imperial. Antes de que veamos a Agripa liderando legiones en la batalla y reconstruyendo ciudades, es necesario comprender en qué mundo nació. La mitad del siglo I antes de Cristo fue una época de grandes convulsiones y de una sangrienta desintegración. La República Romana, un sistema creado para gobernar una pequeña ciudad-estado, había conquistado medio mundo en pocos siglos, pero se vio incapaz de digerir su propio botín. Se asfixiaba con su propia grandeza, y su agonía fue larga y terrible. La República moría de varias enfermedades mortales a la vez. En primer lugar, estaba la crisis de la propiedad de la tierra.
Las enormes riquezas que afluyeron a Roma desde las provincias conquistadas se concentraron en manos de unas pocas cientos de familias senatoriales. Compraron tierras por toda Italia, creando gigantescos latifundios donde trabajaban miles de esclavos. Los pequeños agricultores, la base del ejército romano y de la sociedad civil, se arruinaron y acudieron en masa a Roma, engrosando las filas de un proletariado urbano pobre, resentido y fácilmente manipulable. Los intentos de reforma, emprendidos por los hermanos Graco un siglo antes, terminaron con su asesinato y demostraron que la aristocracia preferiría ahogar la ciudad en sangre antes que compartir el poder y la tierra. En segundo lugar, estaba la reforma militar de Cayo Mario. Al abandonar el principio de reclutar para el ejército solo a ciudadanos con propiedades, Mario creó un ejército profesional con esos mismos proletarios sin tierra. Pero estos soldados ya no eran leales a la idea abstracta de la república o a un senado anónimo. Su lealtad pertenecía a su general, a aquel que los conducía a la victoria, repartía el botín y prometía darles tierras al final del servicio. El ejército se convirtió en un instrumento personal en manos de generales ambiciosos. Mario, Sila, Pompeyo, César, cada uno de ellos apoyándose en sus legiones sumió a Roma en el abismo de las guerras civiles. Las fronteras entre la política y la guerra se borraron. El principal argumento político pasó a ser la espada. En tercer lugar, estaba la degradación del propio sistema republicano. Las antiguas instituciones como el Senado, los cónsules y las asambleas populares se convirtieron en una farsa, en un escenario para la lucha de los clanes oligárquicos. Las elecciones se compraban, los tribunales se sobornaban, los oponentes políticos eran eliminados físicamente. En las calles de Roma, bandas armadas de políticos como Clodio y Milón campaban a sus anchas. La república formalmente todavía existía, pero su espíritu estaba muerto. Todos comprendían que el viejo orden estaba condenado y que en su lugar llegaría el poder de un solo hombre. La única pregunta era quién sería. Fue en esta época, alrededor del año 63 a.C., cuando en una modesta familia itálica del orden ecuestre nació un niño al que dieron el nombre de Marco Vipsanio Agripa. Se sabe muy poco sobre su infancia y su familia, lo que es significativo en sí mismo. No pertenecía a la antigua aristocracia senatorial, sus antepasados no habían ocupado altos cargos. Su familia era probablemente de terratenientes acomodados, pero nada más. Era un homo novus, un hombre nuevo, que tendría que abrirse camino no por la nobleza de su linaje, sino exclusivamente por sus propios talentos. En ese mismo año nació otro niño, destinado a convertirse en su mejor amigo y su señor, Cayo Octavio, el futuro Augusto. Su familia tampoco pertenecía a la más alta nobleza romana, pero su madre, Atia, era hija de Julia, la hermana del hombre más grande de la época, Cayo Julio César. Este vínculo familiar, sutil pero extremadamente importante, predeterminó todo su destino posterior. El destino unió a estos dos niños en su juventud. Estudiaron juntos, recibieron entrenamiento militar juntos, y entre ellos surgió esa rara amistad en la que los caracteres no solo se complementan, sino que se refuerzan mutuamente. Octavio era frágil, enfermizo, propenso a la reflexión y poseía una mente política fría y calculadora. No era un guerrero por naturaleza. No le gustaba el campo de batalla y a menudo se encontraba indispuesto en los momentos más cruciales. Agripa, en cambio, era todo lo contrario. Robusto, físicamente fuerte, enérgico, poseía una mente clara y pragmática de ingeniero y comandante. No brillaba en el arte de la oratoria y no le gustaban las intrigas políticas, pero en el arte militar y la organización no tenía igual. Eran como los dos polos de una misma fuerza. Octavio veía el objetivo y diseñaba la estrategia. Agripa creaba los instrumentos y lograba la victoria. Octavio era el cerebro. Agripa era la espada y el martillo.
Hacia el año 45 a.C., Cayo Julio César, habiendo derrotado a todos sus oponentes en la guerra civil, se convirtió en el único gobernante de Roma. Vio en su sobrino nieto Octavio a un potencial heredero. Para que el joven recibiera la mejor educación y experiencia militar, César lo envió, junto con sus amigos más cercanos, entre los que se encontraba Agripa, a Apolonia, una ciudad griega en Iliria, la actual Albania. Apolonia era un importante centro militar y cultural. Allí estaban acantonadas las legiones macedonias que se preparaban para la gran campaña contra Partia que César planeaba. Allí enseñaban los mejores rhétores y filósofos griegos. Para los jóvenes era el lugar ideal para aprender. Octavio se sumergió en el estudio de la retórica y la filosofía, preparándose para una carrera como estadista. Agripa, en cambio, dedicó todo su tiempo al arte militar. Estudió táctica y estrategia, fortificación, logística, se relacionó con centuriones y legados experimentados, absorbiendo su inestimable experiencia. Fue aquí, en Apolonia, donde sus roles se definieron finalmente. Vivían en la anticipación de un gran futuro. Eran jóvenes, llenos de ambición y bajo la protección del hombre más poderoso del mundo. Parecía que les esperaba una carrera brillante y planificada a la sombra del gran dictador. Pero en marzo del año 44 a.C., un mensajero de Roma llegó a Apolonia. Traía una terrible noticia que, en un instante, destruyó todos sus planes y los arrojó al crisol de la lucha por el poder. La noticia fue breve y terrible. Cayo Julio César había sido asesinado por conspiradores en el Senado. Junto con esta noticia llegó también el testamento del dictador. Al abrirlo, Cayo Octavio, de 18 años, descubrió que César lo había adoptado y lo había nombrado su principal heredero. En ese momento, ante el enfermizo joven que no tenía ni experiencia política, ni tropas leales, ni mucho dinero, se planteó una elección de la que dependía no solo su vida, sino el destino de todo el mundo romano. Aceptar la herencia significaba desafiar a los hombres más poderosos de Roma, como los asesinos de César, Bruto y Casio, y al principal lugarteniente del dictador, el cónsul Marco Antonio, que ya se consideraba su sucesor. Era un camino de riesgo mortal. Renunciar significaba vivir una vida larga pero sin gloria como un rico ciudadano privado. Los oficiales experimentados en Apolonia le aconsejaron no arriesgarse, quedarse con las legiones que simpatizaban con él. Pero fue en este momento decisivo cuando su amigo estuvo a su lado, y Agripa, pragmático y realista, le aconsejó actuar de inmediato y con audacia. Dijo que debían ir a Italia, adoptar el nombre de César y reclamar su herencia. Fue un consejo que determinó el curso de la historia. 2 jóvenes, casi niños, estaban en la costa del mar Adriático, mirando hacia Italia. La República estaba muerta. Comenzaba el gran juego por su legado. Y entraban en este juego con solo un gran nombre y su amistad. Tenían a todos en contra, pero estaban juntos. Su camino hacia el poder comenzaba. La decisión estaba tomada. En un pequeño barco mercante, evitando los puertos principales para no caer en manos de sus enemigos, Cayo Octavio, que ahora se hacía llamar Cayo Julio César Octaviano, y Marco Agripa desembarcaron en el sur de Italia. Fue el comienzo de una aventura política sin precedentes. Un joven de 18 años, apoyándose en la magia del nombre de su padre adoptivo y en la voluntad de hierro de su amigo, desafió a toda la clase dirigente romana. Los primeros pasos en este camino fueron para ellos un duro bautismo, donde cada movimiento en falso podía ser el último. Al llegar a Italia, Octaviano comenzó a actuar con una madurez política asombrosa para su edad. No reclamó inmediatamente el poder. Su primer paso fue asegurarse el apoyo de los veteranos de César, dispersos por numerosas colonias. Recorrió las ciudades de Campania, dirigiéndose a los antiguos soldados de su padre, recordándoles su generosidad y pidiéndoles que lo ayudaran a vengar su asesinato
y a reclamar lo que le correspondía por testamento. El nombre de César obraba milagros. Los veteranos acudieron en masa bajo sus estandartes. En poco tiempo, logró reunir un ejército privado de varios miles de hombres. Agripa desempeñó un papel clave en esta primera campaña. No era un simple guardaespaldas y consejero, era el organizador. Fue él quien se encargó del reclutamiento, el suministro y el mantenimiento de la disciplina en esta heterogénea tropa. Mientras Octaviano pronunciaba discursos y negociaba, Agripa convertía a la multitud de veteranos en una fuerza de combate. Su principal adversario en esta etapa fue Marco Antonio, el más cercano colaborador de César, un general experimentado y cónsul en ejercicio. Se consideraba el único heredero legítimo del poder del dictador. Trató con desdén al muchacho, como llamaba a Octaviano, y se negó a entregarle el dinero del tesoro de César que debía recibir por testamento para distribuirlo entre el pueblo romano. Octaviano hizo una jugada brillante. Vendió sus propias propiedades y las de sus parientes y comenzó a repartir el dinero de su propio bolsillo, cumpliendo la voluntad de César. Este paso le granjeó una enorme popularidad entre la plebe y lo acercó aún más a los veteranos. Con este apoyo a sus espaldas entró en Roma al frente de su ejército. Fue una audacia inaudita. Antonio estaba furioso, pero no podía hacer nada. Veía que el ejército y el pueblo simpatizaban con el heredero de César. Comenzó un complejo juego político. Octaviano, sin cargos oficiales, se posicionó como el defensor de la República contra la tiranía de Antonio. Se acercó al Senado y a Cicerón, que vieron en él un instrumento para luchar contra su principal enemigo. Cicerón, en sus famosos discursos, las Filípicas, denigraba a Antonio y elogiaba a Octaviano, creyendo ingenuamente que a este muchacho se le podría alabar, recompensar y eliminar. El conflicto entre Antonio y el Senado degeneró en una guerra abierta. Antonio asedió a uno de los asesinos de César, Décimo Bruto, en la ciudad de Mutina, en el norte de Italia. El Senado envió contra él un ejército al mando de los dos cónsules, y a Octaviano le otorgó el poder de propretor y el mando de sus legiones. En las batallas cerca de Mutina en el año 43 a.C., las tropas de Antonio fueron derrotadas, pero la victoria tuvo un alto precio. Ambos cónsules murieron. Octaviano, como único comandante superviviente, exigió al Senado un triunfo y el cargo de cónsul. El Senado, decidiendo que ya no necesitaba los servicios del muchacho, se negó. Fue un error fatal. Octaviano comprendió que lo habían utilizado, dio media vuelta a sus 8 legiones y marchó sobre Roma. La ciudad estaba indefensa. Bajo la amenaza de la fuerza, el Senado se vio obligado a ceder y a elegir a Octaviano, de 20 años, como cónsul. Habiendo obtenido el poder supremo, Octaviano demostró inmediatamente cuánto valía su lealtad al Senado. Aprobó una ley que declaraba fuera de la ley a los asesinos de César y comenzó negociaciones secretas con su reciente enemigo, Marco Antonio. A ellos se unió otro influyente cesariano, Marco Emilio Lépido. En noviembre del año 43 a.C., en una pequeña isla en medio del río Reno, cerca de Bononia, la actual Bolonia, los 3 hombres más poderosos de Roma se reunieron y forjaron una alianza. Así nació el segundo triunvirato, una dictadura oficial de 3 años para la organización de los asuntos del Estado. Su primer acto conjunto fueron las proscripciones, un terror masivo contra sus oponentes políticos. Se publicaron listas de enemigos del Estado, cuyos bienes se confiscaban y por cuyo asesinato se ofrecía una recompensa. Cientos de senadores y miles de caballeros fueron ejecutados. Entre las víctimas se encontraba el gran orador Cicerón, que pagó con su vida sus Filípicas contra Antonio. Roma se tiñó de sangre. Los triunviros resolvieron de esta manera cruel 2 problemas a la vez. Eliminaron a la oposición y obtuvieron fondos para la guerra contra sus principales enemigos, Bruto y Casio,
que habían reunido un enorme ejército en Oriente. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en otoño del año 42 a.C. en Macedonia, en la llanura cerca de la ciudad de Filipos. Fue una de las batallas más grandes de la historia de las guerras civiles romanas. Por un lado, había unos 100.000 soldados republicanos bajo el mando de Bruto y Casio. Por otro, más de 120.000 cesarianos bajo el mando de Antonio y Octaviano. Fue en esta campaña donde se manifestó por primera vez la mala salud de Octaviano y la indispensabilidad de sus compañeros. En la víspera de la primera batalla, Octaviano cayó enfermo y apenas participó en el mando. El papel principal en su flanco lo desempeñó Marco Antonio. Logró tomar por asalto el campamento de Casio. Casio, creyendo erróneamente que todo estaba perdido y que el ejército de Bruto también había sido derrotado, se suicidó. Bruto, a su vez, derrotó a las legiones de Octaviano y capturó su campamento. El propio Octaviano escapó por poco. La primera batalla terminó en tablas, pero el suicidio de Casio fue un golpe durísimo para los republicanos. 3 semanas después tuvo lugar la segunda batalla. Esta vez los cesarianos obtuvieron una victoria total e incondicional. Las tropas republicanas fueron aplastadas. Bruto, el último de los asesinos de César, al ver la desesperanza de una mayor resistencia, se arrojó sobre su espada. La venganza por César se había cumplido. Los vencedores se repartieron el mundo. Antonio, como principal artífice de la victoria, se quedó con lo más rico, Oriente, donde le esperaba su encuentro con la reina egipcia Cleopatra. A Lépido le tocó África. A Octaviano, en cambio, le tocó la tarea más difícil e ingrata: regresar a Italia para asentar a más de 100.000 veteranos desmovilizados. Era una bomba de relojería que amenazaba con hacer estallar toda Italia. ¿Y qué hay de Agripa? En la batalla de Filipos muy probablemente comandó una de las legiones o un destacamento de caballería. Las fuentes no informan de ninguna hazaña destacada suya en esta batalla. Aún no era el comandante en jefe, era un fiel compañero, un ejecutor fiable, la sombra de su amigo. Pero fue en las siguientes y aún más terribles guerras civiles que le esperaban a Octaviano en Italia, donde esta sombra pasaría a primer plano y se convertiría en la espada fulminante que le daría al heredero de César el poder sobre todo el mundo. Su hora de gloria aún estaba por llegar. La victoria en Filipos no trajo la paz. Solo aniquiló a los últimos defensores de la vieja república y abrió el camino a una nueva y aún más encarnizada lucha por el poder entre los propios triunviros. Para Octaviano comenzó el período más difícil y peligroso de su ascenso. Al regresar a Italia se encontró en el centro de un nido de intrigas, revueltas y guerras abiertas. Y fue en esta época cuando Marco Agripa pasó de ser un amigo leal y un oficial capaz a convertirse en un general por derecho propio, en esa espada fiable en la que Octaviano podía apoyarse en cualquier situación, por muy desesperada que fuera. La tarea que tenía ante sí Octaviano era prácticamente imposible. Tenía que encontrar tierras para 170.000 veteranos. No había tierras libres en Italia. La única salida era la confiscación masiva de tierras de los habitantes de las 18 ciudades itálicas más ricas. Esta decisión provocó una ola de odio en todo el país. A la gente se le arrebataban sus parcelas paternas, sus casas, sus medios de subsistencia para dárselas a soldados rudos y crueles. Poetas como Virgilio y Horacio, ellos mismos víctimas de estas confiscaciones, nos han dejado testimonios conmovedores de la desesperación y el sufrimiento de la población itálica. Del descontento se aprovecharon hábilmente los oponentes de Octaviano. Fueron los parientes más cercanos de su poderoso aliado rival, Marco Antonio, su esposa Fulvia y su hermano Lucio Antonio, que ese año era cónsul. Fulvia era una mujer autoritaria, ambiciosa y que odiaba a Octaviano, a quien consideraba el principal obstáculo en el camino de su marido hacia el poder absoluto.
Lucio, por su parte, buscaba fortalecer la posición de su hermano en Italia. Desplegaron una intensa propaganda contra Octaviano. Lo acusaron de crueldad, de usurpación del poder, de traicionar los intereses de Marco Antonio. Se erigieron en defensores de los itálicos desposeídos, prometiéndoles devolverles las tierras arrebatadas. Lograron atraer a su bando a muchos descontentos e incluso a varias legiones. Pronto, toda Italia se vio envuelta en disturbios que desembocaron en una guerra civil abierta, conocida como la Guerra de Perusia. Lucio Antonio, habiendo reunido un ejército considerable, logró incluso capturar Roma por un tiempo, pero bajo la presión de las tropas de Octaviano, se vio obligado a retirarse y a encerrarse en la ciudad fortaleza etrusca de Perusia, la actual Perugia. La ciudad estaba situada en una colina alta y poseía poderosas fortificaciones, lo que la hacía prácticamente inexpugnable. En el invierno del 41 al 40 a.C., comenzó el duro asedio de Perusia. Al frente de uno de los 3 ejércitos que rodearon la ciudad, se encontraba Marco Agripa, y fue aquí donde su talento como general se manifestó en toda su plenitud. Octaviano, como siempre, se ocupaba más de la dirección general y la política, a menudo estaba enfermo y no se inmiscuía en los detalles del asedio. Agripa, en cambio, junto con otro general capaz, Quinto Salvidieno Rufo, asumió todo el peso de la operación militar. Rodeó Perusia con una gigantesca línea de fortificaciones, fosos, terraplenes y torres con una longitud total de unos 10 kilómetros. Era la clásica táctica de asedio romana, perfeccionada por César en Alesia. Estas fortificaciones estaban dirigidas no solo hacia adentro, contra los asediados, sino también hacia afuera, contra los ejércitos de los partidarios de Antonio que intentaban romper el bloqueo y acudir en ayuda de Lucio. El asedio fue largo y penoso. En la ciudad comenzó una terrible hambruna. Los asediados se comieron a todos los animales y luego llegaron a coser correas de cuero y escudos. Los intentos de ruptura y los ataques desde el exterior fueron repelidos con éxito por las tropas de Agripa y Salvidieno. Finalmente, en febrero del 40 a.C., llevado a la desesperación, Lucio Antonio se vio obligado a rendirse. Octaviano lo trató a él y a sus soldados con clemencia, deseando evitar una ruptura total con Marco Antonio. Pero a la ciudad de Perusia le esperaba un destino terrible. Fue entregada al saqueo y al incendio. Este acto de crueldad debía servir de lección a toda Italia, una demostración de que cualquier resistencia a la voluntad del heredero de César sería reprimida sin piedad. La guerra de Perusia terminó con una victoria total de Octaviano. Y el principal artífice de esta victoria en el campo de batalla fue Marco Agripa. Demostró que no era solo un amigo leal, sino un general de primera clase, capaz de resolver las tareas militares más complejas. Después de la guerra de Perusia, las relaciones entre Octaviano y Antonio estaban al borde de una ruptura total. La paz pendía de un hilo, pero la muerte de Fulvia y el cansancio de los soldados de las interminables guerras civiles obligaron a los triunviros a firmar un nuevo acuerdo en Brindisi. Antonio se casó con la hermana de Octaviano, Octavia, y regresó a Oriente. Octaviano, en cambio, obtuvo el control total de la parte occidental del imperio. En los años 39 y 38 a.C., Octaviano confió a Agripa uno de los cargos de mayor responsabilidad, el gobierno de la Galia Transalpina. Este vasto territorio, conquistado por César, aún no estaba completamente pacificado. Las tribus locales se rebelaban a menudo, y a través del Rin, los belicosos germanos realizaban incursiones constantemente. Agripa llegó a la Galia e inmediatamente se puso manos a la obra con su energía y método habituales. En primer lugar, llevó a cabo varias campañas militares brillantes. Reprimió la rebelión de los aquitanos en el suroeste de la Galia, y luego hizo algo que ningún general romano había hecho desde el propio Julio César. Cruzó el Rin.
Esta audaz incursión en las profundidades de las tierras germanas no tenía como objetivo la conquista. Fue una expedición de castigo, una demostración de fuerza. Derrotó a la tribu de los suevos y mostró a todos los germanos que el Rin ya no era para ellos una barrera segura. Pero Agripa no era solo un guerrero. Fue un gran administrador y constructor. Habiendo pacificado la Galia, comenzó a civilizarla. Su principal logro fue la creación de una extensa red de calzadas estratégicas. Desde el nuevo centro administrativo, Lugdunum, la actual Lyon, trazó 4 calzadas principales que unieron toda la Galia y la conectaron con Italia y España. Estas calzadas tuvieron una importancia colosal. Permitían el rápido desplazamiento de las legiones en caso de revueltas o invasiones, fomentaban el comercio y aceleraban la romanización de la provincia. La Galia, de ser una frontera salvaje y peligrosa, comenzó a transformarse en una de las partes más prósperas y leales del Imperio Romano. Por sus brillantes victorias en la Galia y por haber cruzado el Rin, el Senado concedió a Agripa un triunfo. Era el máximo honor militar con el que soñaba todo aristócrata romano. Pero Agripa hizo algo inaudito. Renunció al triunfo. Consideró inapropiado celebrar sus éxitos personales mientras su amigo y patrón, Octaviano, se enfrentaba a nuevas y aún más terribles amenazas. Con este gesto, demostró su excepcional lealtad y modestia. Mostró a toda Roma que su gloria era la gloria de Octaviano, que sus victorias eran las victorias de la causa cesariana. Renunció al triunfo también porque le esperaba una nueva tarea, mucho más compleja. Mientras él pacificaba la Galia, en el sur surgió una amenaza que ponía en duda la existencia misma del poder de Octaviano. El hijo del gran Pompeyo, Sexto Pompeyo, había tomado Sicilia y Cerdeña y con su poderosa flota había bloqueado el suministro de grano a Roma. La capital pasaba hambre, y para luchar contra este reino pirata, Octaviano necesitaba no solo un general, necesitaba un almirante y un genio de la ingeniería, y ese genio solo podía ser Agripa. Mientras Agripa ponía orden en la Galia, la situación de Octaviano en Roma se volvía desesperada. La ciudad se asfixiaba por el hambre. Todas las rutas marítimas por las que se transportaba a la capital el vital grano de África y Egipto estaban bajo el control de un hombre que se había convertido en una verdadera pesadilla para el heredero de César. Se llamaba Sexto Pompeyo. Era el hijo menor de Pompeyo Magno, el principal enemigo de Julio César, y el último de los líderes republicanos que aún continuaba la lucha. La guerra contra él fue para Octaviano y Agripa la prueba más dura, y la victoria en ella requirió no solo sangre, sino también un genio de la ingeniería y la organización sin precedentes. Sexto Pompeyo era una personalidad fuera de lo común. Habiendo sobrevivido a la muerte de su padre y de su hermano mayor, no se rindió ni depuso las armas. Reuniendo a su alrededor a todos los republicanos supervivientes, a esclavos fugitivos y a piratas, creó una flota potentísima y se apoderó de las islas estratégicamente importantes de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Se convirtió en el rey sin corona del Mediterráneo. No era un simple pirata. Era un hábil comandante naval y sus tripulaciones estaban formadas por los marineros más experimentados. También era un maestro de la propaganda. En sus monedas se representaba a sí mismo como hijo de Neptuno, el dios de los mares, subrayando su poder sobre el elemento marino. Para la hambrienta Roma, era el enemigo número 1. Para Octaviano era una amenaza constante que minaba su autoridad y la estabilidad de su poder. Los primeros intentos de Octaviano por hacer frente a Sexto terminaron en un desastre. Su propia flota era pequeña y débil, y sus almirantes inexpertos. En varias batallas navales frente a las costas de Italia, la flota de Octaviano fue derrotada, y muchas naves se perdieron en las tormentas. Octaviano, que nunca fue un experto en asuntos navales, estaba desesperado. Comprendió que sin un enfoque radicalmente nuevo, no podría vencer.
y entonces llamó desde la Galia al único hombre que podía resolver esta tarea irresoluble, Marco Agripa. Agripa llegó a Italia en el 37 a.C. e inmediatamente se puso manos a la obra con su minuciosidad característica. Comprendió que para vencer a la experimentada flota de Sexto Pompeyo se necesitaban tres cosas. Primero, una flota nueva y poderosa. Segundo, una base bien protegida y secreta para su construcción y para el entrenamiento de las tripulaciones. Y tercero, tiempo. Encontró el lugar ideal para tal base en la costa de Campania, entre Nápoles y Puteoli. Allí se encontraban dos lagos, el poco profundo lago Lucrino, separado del mar por una estrecha franja de arena, y el más profundo lago Averno, que el pueblo consideraba la entrada al inframundo. Agripa concibió y llevó a cabo un grandioso proyecto de ingeniería. Por orden suya, miles de esclavos cavaron un canal que conectaba el lago Averno con el Lucrino, y luego otro canal que atravesaba la franja de arena y conectaba el lago Lucrino con el mar. Así se creó un enorme puerto interior, perfectamente protegido de las tormentas y de las incursiones enemigas. Este puerto artificial recibió el nombre de Portus Julius, en honor al divino padre adoptivo de Octaviano. Aquí, lejos de miradas indiscretas, comenzó un trabajo febril. Se construyeron astilleros, cuarteles, talleres. Durante un año, 20.000 esclavos, liberados especialmente para este propósito, aprendieron a remar en bancos de entrenamiento especialmente construidos. Se construyeron cientos de barcos nuevos. No eran simples copias de modelos antiguos. Agripa construyó barcos más grandes y pesados que los de Sexto Pompeyo, capaces de transportar más infantería de marina. Estaba transformando la batalla naval en una especie de batalla terrestre, donde el papel decisivo lo jugaría no la maniobrabilidad, sino el combate de abordaje. Pero la principal innovación de Agripa, su arma secreta, fue un invento llamado harpax, de la palabra griega que significa agarrador. Era una versión mejorada del corvus de abordaje que los romanos habían utilizado en las guerras púnicas. El harpax consistía en una pesada viga de 5 metros, revestida de hierro, con un gran gancho en el extremo. Con la ayuda de una catapulta, esta viga se disparaba hacia el barco enemigo. El gancho se aferraba firmemente a su costado y las resistentes cuerdas atadas a la viga impedían que el enemigo las cortara. Después, el barco enemigo era arrastrado con cabrestantes y los legionarios desembarcaban en su cubierta. El harpax privaba a las ligeras y maniobrables naves de Sexto Pompeyo de su principal ventaja y las convertía en presa fácil para la infantería romana pesadamente armada. En el verano del 36 a.C., Agripa estaba listo. Una enorme flota, que contaba con más de 300 barcos, zarpó del Portus Julius. Comenzó una operación a gran escala para invadir Sicilia. La flota de Octaviano estaba al mando de Agripa, y la flota de Lépido, que llegaba de África, debía apoyarlo desde el sur. La batalla decisiva tuvo lugar el 3 de septiembre del 36 a.C. en la bahía del Cabo Nauloco, en la costa noreste de Sicilia. Fue una de las más grandes batallas navales de la antigüedad. En ella participaron por ambos bandos unos 600 barcos. Sexto Pompeyo, al ver que la invasión era inevitable, sacó toda su flota al encuentro de Agripa. Confiaba en la experiencia de sus marineros y en la mayor maniobrabilidad de sus barcos. Pero no sabía del harpax. Al principio de la batalla, las naves más ligeras de Sexto tuvieron efectivamente ventaja, esquivando los embates de los pesados barcos de Agripa. Pero tan pronto como Agripa puso en acción los harpax, el curso de la batalla cambió. Los pesados ganchos se clavaron uno tras otro en los costados de las naves de Pompeyo. La maniobrabilidad perdió todo sentido. Los barcos se engancharon en un combate de abordaje, y aquí la ventaja estaba completamente del lado de los legionarios de Octaviano. La batalla naval se convirtió en una serie de feroces combates terrestres sobre el agua.
Al final del día, la flota de Sexto Pompeyo estaba prácticamente aniquilada. De sus 300 barcos, solo sobrevivieron 17, en los que el propio Sexto logró huir a Oriente, donde más tarde fue capturado y ejecutado por hombres de Antonio. La victoria en Nauloco fue total e incondicional. Sicilia fue capturada. Los últimos focos de resistencia republicana en Occidente fueron sofocados. La amenaza de hambruna para Roma había pasado. Octaviano se convirtió en el único señor de todo Occidente. Su aliado Lépido, que intentó disputarle el poder, fue fácilmente eliminado y enviado a un exilio honorable. Agripa se convirtió en el héroe del día. Su genio como ingeniero y comandante naval salvó a Octaviano y le dio una victoria decisiva. En reconocimiento a sus méritos, Octaviano le concedió un honor sin precedentes, la corona naval, una corona de oro adornada con imágenes de proas de barcos. A partir de entonces y para siempre, Marco Agripa fue reconocido como el más grande comandante naval de su tiempo. Pero no pensaba dormirse en los laureles. Al regresar a Roma, se embarcó en una nueva tarea, no menos grandiosa: transformar una ciudad sucia y caótica en una capital digna del mundo. Habiendo derrotado a Sexto Pompeyo, Octaviano y Agripa regresaron a Roma como triunfadores. El poder de Octaviano en Occidente era ahora indiscutible. Pero ambos amigos sabían perfectamente que las victorias militares eran solo la mitad del trabajo. Para consolidar su poder y ganarse el amor del pueblo romano, era necesario darle no solo seguridad, sino también bienestar, comodidad y espectáculos. Después de décadas de guerras civiles, la ciudad eterna se encontraba en un estado lamentable. Las calles estaban sucias, los edificios públicos deteriorados y el sistema de suministro de agua funcionaba de forma deficiente. Y entonces Agripa, el más grande almirante de Roma, asumió voluntariamente el cargo más prosaico e ingrato, pero vital para la ciudad, el de edil. En la jerarquía de las magistraturas romanas, el cargo de edil curul no se consideraba el más prestigioso. Estaba por debajo del consulado y la pretura. Los ediles eran responsables de la administración urbana, del estado de las calles, templos y edificios públicos, del abastecimiento de los mercados y de la organización de los juegos y fiestas públicas. Por lo general, este cargo era ocupado por jóvenes aristócratas al comienzo de su carrera, para ganar popularidad entre el pueblo gastando su propio dinero en juegos y construcciones. El hecho de que Marco Agripa, un hombre que ya había sido cónsul, un general afamado y el vencedor de una gran guerra, aceptara en el año 33 a.C. convertirse en edil, fue un acto sin precedentes que causó una enorme impresión en la sociedad romana. Fue una jugada política genial. Agripa demostraba su humildad y su disposición a servir a Roma en cualquier cargo, por modesto que fuera. Pero en realidad, tomaba en sus manos un potentísimo instrumento para ganar popularidad y para transformar realmente la capital. Invirtió en este cargo no solo su inagotable energía, sino también enormes fondos personales, obtenidos como botín de guerra. El primer y principal problema que abordó Agripa fue el suministro de agua. Los antiguos acueductos, construidos siglos antes, estaban deteriorados y necesitaban una reparación a fondo. El agua en la ciudad escaseaba, y la que había era a menudo de baja calidad. Agripa comenzó con una inspección y reparación a gran escala de todos los acueductos existentes. Creó un servicio permanente especial de 240 esclavos públicos que debían velar por el estado de las conducciones de agua. Pero su principal logro fue la construcción de 2 nuevos acueductos. El primero fue el Aqua Julia y el segundo, el legendario Aqua Virgo, que significa agua de la Virgen. El Aqua Virgo fue una maravilla de la ingeniería. Su fuente se encontraba a 12 kilómetros de Roma, pero el acueducto tenía una longitud de más de 20 kilómetros, ya que no iba en línea recta sino que sorteaba obstáculos. Además,
Casi todo él discurría bajo tierra, lo que protegía el agua de la contaminación y el calentamiento. La singularidad de este acueducto era que tenía una pendiente muy baja, lo que requería una precisión de cálculo altísima. El agua del Aqua Virgo se consideraba la más pura y fría de Roma, y fue ella la que alimentó las primeras y más famosas termas públicas que construiría el propio Agripa. Sorprendentemente, este acueducto, reparado y reconstruido en numerosas ocasiones, sigue funcionando hoy en día, alimentando la famosa Fontana di Trevi y otras fuentes de Roma. Simultáneamente a la construcción de los nuevos acueductos, Agripa se ocupó de otra tarea no menos importante, pero mucho menos agradable: la limpieza del alcantarillado de la ciudad. La arteria principal de este sistema, la Cloaca Máxima, construida ya en tiempos de los reyes etruscos, se había atascado durante siglos y se había convertido en una fuente de malos olores y enfermedades. Agripa no dudó en descender personalmente a los canales subterráneos para inspeccionar los trabajos. Por orden suya se introdujo agua de los acueductos en el sistema de alcantarillado, que a gran presión limpió los depósitos seculares. Se dice que Agripa incluso navegó en barca por la cloaca limpia para comprobar personalmente la calidad del trabajo realizado. La actividad de Agripa no se limitó al agua y al alcantarillado. Se esforzó por hacer de Roma no solo una ciudad limpia, sino también una ciudad bella y cómoda para vivir. Reparó y repavimentó las calles, y adornó la ciudad con cientos de nuevas fuentes y estanques. Su mayor regalo al pueblo romano fue la construcción de las primeras termas públicas monumentales de Roma. Las termas de Agripa. Estaban situadas en el campo de Marte, junto al Panteón. No era un simple complejo para bañarse. Era un enorme centro social y cultural con piscinas de agua caliente y fría, gimnasios, bibliotecas y parques. Y, lo más importante, Agripa hizo que la entrada a estas termas fuera gratuita para todos los ciudadanos, legando al Estado sus propiedades, cuyos ingresos debían cubrir los gastos de su mantenimiento. Fue un regalo verdaderamente regio, que le granjeó el amor ilimitado del pueblo llano. También adornó la ciudad con obras de arte. Construyó y restauró numerosos templos y pórticos. De Grecia y Asia Menor se trajeron cientos de estatuas, que no escondió en sus villas como hacían otros aristócratas, sino que las colocó en las calles y plazas de Roma, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre. La culminación de su actividad constructora en el campo de Marte fue el Panteón, el templo de todos los dioses. El primer panteón construido por Agripa era rectangular y no redondo como el que vemos hoy. El edificio actual fue completamente reconstruido por el emperador Adriano, quien, por respeto al primer constructor, conservó en el frontón la inscripción histórica. Este complejo, que incluía el panteón, las termas, un lago artificial y los jardines circundantes, se convirtió en el corazón de la nueva Roma imperial, una ciudad creada para la gente, y no solo para los dioses y los aristócratas. Además de la construcción, Agripa, como edil, también era responsable del entretenimiento, y aquí superó a todos sus predecesores. Organizó grandiosos combates de gladiadores y representaciones teatrales, y además los hizo gratuitos. Durante las fiestas organizaba loterías donde se sorteaban ropa, dinero y otros premios valiosos. Desde altas plataformas de madera se arrojaban a la multitud fichas especiales que se podían canjear por mercancías. Incluso contrató a barberos para que cortaran el pelo gratis a todos los que lo desearan. Esta generosidad sin precedentes, pagada de su propio bolsillo, tuvo un enorme efecto político. Agripa se convirtió en el hombre más popular de Roma después del propio Octaviano. No se limitó a construir edificios, construyó un nuevo contrato social. Mostró al pueblo romano que el nuevo poder, el poder de los cesarianos, se preocupaba por ellos,
que estaba dispuesto a gastar enormes sumas no en guerras y proscripciones, sino en el bienestar y la prosperidad. El año del edilato de Agripa fue un punto de inflexión. Sentó las bases de la futura edad de oro de Augusto. Mostró en la práctica cómo sería el nuevo imperio, centralizado, eficiente, preocupado por sus ciudadanos y capaz de llevar a cabo grandiosos proyectos para el bien de toda la sociedad. Pero el tiempo de paz y construcción llegaba a su fin. En Oriente se gestaba un nuevo, último y más terrible conflicto. Marco Antonio, que había caído definitivamente bajo la influencia de la reina egipcia Cleopatra, desafiaba abiertamente a Octaviano. Se avecinaba la última guerra civil de la República, y Roma volvió a necesitar no al edil Agripa, sino al almirante Agripa. Le correspondía por última vez conducir a la flota a una batalla que debía decidir quién se convertiría en el único gobernante del mundo. Los años que siguieron a la victoria sobre Sexto Pompeyo y al edilato de Agripa fueron una época de calma antes de la tormenta. La frágil alianza entre Octaviano, gobernante de Occidente, y Marco Antonio, señor de Oriente, se resquebrajaba. El mundo se deslizaba inexorablemente hacia un enfrentamiento final y decisivo. No sería un simple choque de dos ambiciones. Sería una guerra de dos mundos, de dos civilizaciones. La Roma austera, conservadora e itálica de Octaviano contra el mundo opulento, helenístico y oriental de Antonio y su reina Cleopatra. Y en el centro de este grandioso drama volvería a encontrarse Marco Agripa, destinado a comandar la flota en la batalla que determinaría el curso de la historia durante siglos. Mientras Agripa construía acueductos, Antonio libraba guerras en Oriente y se sumergía cada vez más en sus relaciones románticas y políticas con Cleopatra VII, la última reina de Egipto de la dinastía ptolemaica. Su alianza no era una simple intriga amorosa. Era un poderoso proyecto político para crear un nuevo imperio helenístico con capital en Alejandría que podría desafiar a Roma. Antonio se comportaba cada vez más como un monarca oriental y no como un triunviro romano. Celebró su triunfo sobre Armenia no en Roma, sino en Alejandría. Repartió provincias romanas entre los hijos de Cleopatra. Se casó oficialmente con ella, aunque todavía estaba casado con la hermana de Octaviano, Octavia. La culminación fue la lectura de su testamento, que Octaviano sustrajo ilegalmente del templo de Vesta y leyó en el Senado. En él, Antonio reconocía a los hijos de Cleopatra como sus herederos legítimos y pedía ser enterrado no en Roma, sino en Alejandría, junto a su reina. Para Roma fue una ofensa inaudita. Octaviano y su fiel aliado en la propaganda, Mecenas, desataron una potentísima guerra de información. Retrataron a Antonio como un borracho de voluntad débil que había traicionado los valores romanos y había caído en la esclavitud de una astuta hechicera oriental que soñaba con conquistar Roma y trasladar la capital del mundo a Alejandría. La guerra se presentó no como una guerra civil, sino como una guerra santa de Occidente contra una amenaza de Oriente, una guerra de las virtudes itálicas contra la disolución oriental. Esta propaganda tuvo un éxito enorme. Toda Italia juró lealtad personal a Octaviano, y el Senado declaró oficialmente la guerra, pero no a Antonio, sino a Cleopatra, para no llamar a lo que estaba sucediendo otra matanza fratricida. Hacia el año 31 a.C., ambos bandos habían reunido enormes fuerzas. Antonio y Cleopatra trasladaron su ejército y su flota a Grecia y acamparon en el Golfo de Ambracia, cerca del Cabo de Accio. Su flota contaba con unos 500 barcos. Muchos de ellos eran gigantescos, verdaderas fortalezas flotantes, de seres y quinquerremes, con bordas altas y poderosos espolones, diseñados para un choque frontal. El ejército contaba con unos 100.000 soldados de infantería y 12.000 de caballería. Las fuerzas de Octaviano eran más modestas. Su flota contaba con unos 400 barcos, pero eran más pequeños, ligeros y maniobrables,
principalmente birremes y triremes, las famosas galeras liburnias. El ejército también era inferior en número. El mando supremo de la flota, Octaviano, sin dudarlo, lo confió a Agripa. Y Agripa elaboró un brillante plan estratégico. Comprendía que entrar en una batalla general decisiva con la pesada flota de Antonio en mar abierto era arriesgado. En su lugar, decidió rendir al enemigo por agotamiento. Su estrategia consistía en bloquear la flota y el ejército de Antonio en el Golfo de Ambracia, cortar todas sus líneas de suministro y esperar a que el hambre y las enfermedades hicieran su trabajo. Ya en el invierno del 32 al 31 a.C., mientras Antonio permanecía inactivo, la flota de Agripa comenzó a actuar. Realizó una audaz incursión y capturó la base de suministro clave de Antonio en la isla de Corfú. Luego, en la primavera del 31, transportó al ejército de Octaviano a Grecia y lo desembarcó al norte del campamento de Antonio. Al mismo tiempo, sus escuadras comenzaron a capturar metódicamente todas las ciudades y puertos de la costa de Grecia que servían a Antonio como bases de suministro. Capturó Leucade, Patras, Corinto. La flota y el ejército de Antonio quedaron atrapados. El verano del 31 se convirtió para ellos en una pesadilla. Comenzaron los problemas con los alimentos y el agua potable. En el campamento estalló la malaria. Los soldados y los remeros comenzaron a desertar en masa. Muchos nobles romanos del séquito de Antonio, viendo su indecisión y la perniciosa influencia de Cleopatra, se pasaron al bando de Octaviano. La situación se volvía desesperada. A Antonio solo le quedaba abandonar la flota e intentar abrirse paso por tierra, o dar una batalla naval decisiva e intentar romper el bloqueo. Bajo la presión de Cleopatra, que no quería abandonar sus barcos con sus tesoros, eligió la segunda opción. El 2 de septiembre del 31 a.C., un día que cambió la historia, por la mañana, la flota de Antonio y Cleopatra comenzó a salir del Golfo. Su plan era romper el bloqueo y huir a Egipto, abandonando a su suerte a la mayor parte de su ejército de tierra. Agripa, que comandaba la flota de Octaviano, dispuso sus barcos en forma de media luna, bloqueando la salida del estrecho. Comenzó la batalla. Las pesadas y torpes naves de Antonio intentaron embestir a las ligeras y rápidas liburnas de Agripa, pero éstas, con su ventaja en velocidad y maniobrabilidad, esquivaban fácilmente los golpes, daban vueltas alrededor de los gigantes de Antonio como una manada de lobos alrededor de osos, cubriéndolos con una lluvia de flechas y proyectiles incendiarios. Los marineros de Agripa les rompían los remos, dejándolos fuera de combate, y trataban de atacar por los costados y la popa. La batalla duró varias horas sin un claro vencedor. Pero entonces ocurrió lo que decidió el resultado del enfrentamiento y el destino de Antonio. Cleopatra, cuya escuadra de 60 barcos con el tesoro real a bordo se encontraba en la retaguardia de la formación de batalla, ordenó de repente izar todas las velas y abandonar el combate. Al ver esto, Antonio, abandonando su nave insignia y todo su ejército, se trasladó a una veloz pentera y se lanzó en persecución de su reina. Este acto desmoralizó por completo a su flota. Privados de su comandante, los marineros y soldados perdieron la voluntad de resistir. Parte de los barcos se rindió, parte fue quemada y hundida. Al atardecer, la batalla concluyó con una victoria total y aplastante de la flota de Octaviano. El ejército de tierra de Antonio, que quedó sin mando ni suministros, se rindió también una semana después. La batalla de Accio estaba ganada. Fue una victoria no tanto de Octaviano como de Agripa. Su brillante estrategia de bloqueo, su táctica en el propio combate y, quizás, sus negociaciones secretas con algunos de los comandantes de Antonio, trajeron a Roma el fin de las guerras civiles. Solo quedaba rematar al enemigo. Al año siguiente, el 30 a.C., Octaviano invadió Egipto.
Antonio y Cleopatra, abandonados por todos, no pudieron organizar una resistencia seria. Al recibir la falsa noticia de la muerte de Cleopatra, Antonio se arrojó sobre su espada. Y la reina, para no ser paseada encadenada en el triunfo de Octaviano, se suicidó, según la tradición, dejándose morder por una serpiente venenosa. Las guerras civiles que habían durado casi un siglo terminaron. La república estaba definitivamente muerta. Cayó Julio César Octaviano, que pronto adoptaría el nombre de Augusto, se convirtió en el único gobernante de todo el mundo romano. Pero no lo logró solo. Detrás de él, como siempre, estaba su fiel amigo, su genial general, el arquitecto de sus más grandes victorias, Marco Vipsanio Agripa. La guerra había terminado, comenzaba la era de la construcción del imperio, y el papel de Agripa en este nuevo mundo sería no menos importante, pero mucho más complejo y ambiguo. La victoria en Accio y la caída de Egipto marcaron el final de toda una era. El mundo, agotado por un siglo de guerras civiles, ansiaba la paz. Octaviano, al regresar a Roma en el 29 a.C. y celebrar un triple triunfo, se convirtió en el dueño absoluto de la situación. Pero ante él se presentaba una tarea mucho más compleja que ganar una guerra. Crear un nuevo sistema de poder que diera al imperio la tan anhelada estabilidad, pero que al mismo tiempo conservara formalmente la apariencia de las antiguas instituciones republicanas. Este proceso, conocido como el establecimiento del Principado, se prolongó durante muchos años. Y en esta compleja construcción política, Marco Agripa, el genio de la guerra y el urbanismo, se convirtió en un genio de la administración del Estado, siendo de facto el segundo hombre en el nuevo Estado. Augusto, este título honorífico que significa el venerado o el sagrado, lo adoptó Octaviano en el 27 a.C. Era demasiado inteligente para repetir el error de su padre adoptivo y declararse dictador o rey. Comprendía que los romanos nunca aceptarían una monarquía abierta. Por lo tanto, creó un sistema lleno de ficciones legales que recibió el nombre de Principado. De palabra, restauró la república. El Senado, los cónsules, las asambleas populares, todas las antiguas instituciones continuaron existiendo. El propio Augusto era formalmente solo el princeps, es decir, el primero entre iguales de los senadores. Pero en la práctica todo el poder real estaba concentrado en sus manos. Lo logró concentrando en sí mismo varios poderes republicanos clave. En primer lugar, estaba el poder tribunicio, que hacía su persona sagrada e inviolable y le daba el derecho de veto sobre cualquier decisión del Senado. En segundo lugar, estaba el Imperium Proconsulare Maius, que le otorgaba el mando militar supremo sobre todas las provincias donde había legiones. La combinación de estos poderes lo convertía en un monarca de facto, y la restaurada república era solo una hermosa fachada. En este nuevo sistema, Agripa ocupó una posición única. No era un simple senador o ayudante. Augusto lo convirtió en su cogobernante de facto, compartiendo con él la carga de gobernar el vasto imperio. A partir del 28 a.C., ocuparon juntos el consulado en varias ocasiones. Pero lo más importante es que Augusto comenzó a compartir con Agripa también sus poderes extraordinarios. A Agripa se le concedió el Imperium Proconsular, primero en Oriente y luego sobre todas las provincias occidentales. Esto significaba que recibía el mando de los ejércitos y la máxima autoridad administrativa sobre vastos territorios. En el 18 a.C. tuvo lugar un acontecimiento clave. Agripa recibió el poder tribunicio por 5 años. Esto era inaudito. El poder tribunicio siempre había sido un atributo personal del propio princeps, la base de su poder. Al compartirlo con Agripa, Augusto lo colocaba prácticamente a su mismo nivel. Lo convertía en su viceemperador y, lo más importante, en el heredero más probable. ¿Por qué Augusto hizo esto? Hubo varias razones. En primer lugar, confiaba ciegamente en Agripa. Durante décadas de lucha conjunta nunca le dio motivos para dudar de su lealtad.
En segundo lugar, Augusto lo necesitaba. Gobernar el imperio era una tarea colosal, y el enfermizo Princeps no podía hacerle frente solo. Necesitaba un hombre capaz de comandar ejércitos en provincias lejanas, llevar a cabo reformas y reprimir revueltas mientras el propio Augusto se ocupaba de los asuntos en Roma. Agripa era el ejecutor ideal. En tercer lugar, estaba relacionado con la cuestión dinástica. Augusto no tenía hijos, y la cuestión de la sucesión fue un quebradero de cabeza para él durante todo su reinado. Sin embargo, la posición de Agripa no siempre fue tan despejada. En el 23 a.C. estalló una grave crisis política y dinástica. Augusto enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte. Toda Roma contuvo la respiración, esperando a quién le transferiría el poder. Para sorpresa de todos, entregó su anillo con el sello no a Agripa, sino a su joven sobrino y yerno, Marcelo, a quien evidentemente preparaba como su heredero. Fue un claro golpe al estatus de Agripa. Aunque Augusto finalmente se recuperó, la tensión en las altas esferas permaneció. Agripa, para no agravar la situación y no entrar en conflicto con el favorito del Princeps, abandonó Roma y se dirigió a Oriente, donde se le otorgaron amplios poderes para gobernar las provincias orientales. Formalmente, era un nombramiento de honor, pero muchos en Roma lo percibieron como una especie de exilio voluntario. Sin embargo, el destino dispuso otra cosa. Ese mismo año, el joven Marcelo murió repentinamente. Con su muerte, Agripa volvió a ser el principal apoyo de Augusto y el único candidato real a la sucesión. Augusto lo llamó de vuelta a Roma y, para atarlo definitivamente a su familia y a su dinastía, dio un paso decisivo. Obligó a Agripa a divorciarse de su esposa, la sobrina de Augusto, Marcela, hermana del difunto Marcelo, y lo casó con su única hija, Julia. Este matrimonio convirtió a Agripa de un simple compañero en un miembro de la familia imperial. Se convirtió en el yerno de Augusto, y sus futuros hijos en los nietos y potenciales herederos del Princeps. Habiéndose convertido en el segundo hombre del Estado y miembro de la familia de Augusto, Agripa pasó los años siguientes en un trabajo incansable para gobernar el imperio. Era el hombre para las tareas difíciles. Dondequiera que Augusto lo enviara, ponía orden con su eficacia característica. Del 19 al 18 a.C. estuvo en España, donde finalmente puso fin a la guerra de 100 años con los cántabros, el último pueblo insumiso de la península ibérica. No solo los derrotó en las montañas, sino que también llevó a cabo una política de urbanización, reasentando a los montañeses en las llanuras y fundando nuevas ciudades como Emerita Augusta, la actual Mérida, que se convirtió en la capital de Lusitania. Del 17 al 13 a.C. volvió a gobernar las provincias orientales. Actuó más como diplomático que como general. Fortaleció los reinos clientes amigos en la frontera con Partia, como el reino del Bósforo en Crimea. Se reunió con Herodes el Grande, rey de Judea, y protegió a las comunidades judías en las ciudades griegas de Asia Menor. Con su política sabia y justa, aseguró la paz y la estabilidad en las fronteras orientales durante muchos años. También llevó a cabo un censo a gran escala de la población de todo el imperio. Y elaboró un mapa detallado de todo el mundo conocido, que fue grabado en mármol en uno de los pórticos de Roma. Esta obra colosal tuvo no solo un valor científico, sino también una enorme importancia práctica para la recaudación de impuestos y la administración. En el 13 a.C. regresó a Roma y celebró un triunfo por sus últimos éxitos militares. Pero ya al año siguiente, el 12, tuvo que volver a la guerra. En el Danubio estalló una gran rebelión de las tribus panonias, y Agripa, a pesar de su edad, ya tenía 51 años, y de su salud deteriorada, partió en su última campaña. Fue más que una simple mano derecha. Fue un socio, un coarquitecto de ese sistema complejo y estable que pasó a la historia como la Pax Romana. Augusto era la cara de este sistema, su sumo sacerdote y su símbolo.
Agripa era su principal ingeniero, su motor y su armazón de acero. En un mundo donde el poder estaba inseparablemente ligado a los lazos de sangre, el matrimonio y la familia se convertían en los instrumentos más importantes de la política. Para Augusto, obsesionado con la idea de crear una dinastía Julio-Claudia sólida, los matrimonios de sus parientes más cercanos eran una cuestión de Estado. Y la figura central en sus planes dinásticos, además de él mismo, estaba destinada a ser su única hija, Julia, y su marido, Marco Agripa. Su unión, concertada por cálculo de Estado, convirtió a un genio sin linaje en un miembro de la familia gobernante y en el padre potencial de los futuros gobernantes del mundo. Julia era la única hija biológica de Augusto, nacida de su breve matrimonio con Escribonia. Era hermosa, ingeniosa, magníficamente educada y gozaba de una enorme popularidad entre el pueblo. Augusto la adoraba, pero al mismo tiempo la mantenía bajo un control férreo, educándola en las estrictas tradiciones de la antigua Roma. Su vida estaba completamente subordinada a los intereses de su padre y del Estado. Su primer marido fue su primo Marcelo, el sobrino favorito de Augusto, a quien preparaba como su sucesor. Pero su matrimonio fue breve. Marcelo murió muy joven, y entonces Augusto, tras breves vacilaciones, tomó una decisión que conmocionó a la sociedad romana. En el 21 a.C. casó a su hija viuda de 18 años con su compañero de 42, Marco Agripa. Este matrimonio fue una unión de opuestos. Julia era joven, alegre, perteneciente a la más alta aristocracia por espíritu, si no por sangre. Agripa era un hombre de mediana edad, austero, lacónico, de origen humilde, ajeno a los excesos aristocráticos. Los contemporáneos cuchicheaban sobre esta unión desigual. Existe una famosa anécdota histórica sobre cómo los romanos, al discutir este matrimonio, decían que Augusto había casado a su hija con alguien que no la dejaría morir sin hijos. Pero para Augusto fue una elección perfectamente pragmática. Unía a su más fiable colaborador con su propia familia. Resolvía el problema de la sucesión y aseguraba el nacimiento de nietos por cuyas venas correría su sangre. El matrimonio, a pesar de la diferencia de edad y de caracteres, resultó ser sorprendentemente exitoso y, lo más importante para Augusto, prolífico. Julia le dio a Agripa 5 hijos, 3 de los cuales eran varones. Eran Cayo, Lucio, Julia la menor, Agripina la mayor y Agripa póstumo, que nació después de la muerte de su padre. El nacimiento de sus nietos, especialmente de los 2 primeros, Cayo y Lucio, fue para Augusto la mayor alegría y el cumplimiento de su principal sueño. Inmediatamente adoptó a los niños, convirtiéndolos en Cayo Julio César y Lucio Julio César. Desde su infancia los preparó para el poder supremo. Recibieron una educación brillante, y el propio Princeps los acompañaba a todas partes. Sus imágenes se acuñaban en monedas por todo el imperio. Toda la propaganda estatal estaba dirigida a presentarlos como los futuros gobernantes de Roma. Agripa, en esta situación, se encontró en un papel complejo y ambiguo. Era el padre de los herederos al trono, pero formalmente ya no eran sus hijos, eran los hijos de Augusto. Era su tutor y protector, pero al mismo tiempo era también el regente, el hombre que debía guardar para ellos el poder hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Su propia posición como potencial sucesor estaba ahora inseparablemente ligada a sus hijos. Ya no era simplemente el segundo hombre del Estado, era el guardián del futuro de la dinastía. La vida familiar en la cima del poder nunca es sencilla. Además de Julia y sus propios hijos, Agripa estaba rodeado por otros miembros de la creciente familia imperial, y la figura principal aquí era la esposa de Augusto, la ambiciosa y autoritaria Livia Drusila. Livia no tuvo hijos con Augusto, pero tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Tiberio y Druso. Eran jóvenes capaces y talentosos que destacaban especialmente en el campo militar. Livia naturalmente soñaba con que fueran sus hijos quienes heredaran el poder.
El nacimiento y el ascenso de los hijos de Agripa y Julia fue para ella un duro golpe. Las relaciones entre Agripa y sus hijastros, Tiberio y Druso, eran complejas. Por un lado, eran compañeros de armas, que habían luchado juntos en las fronteras. Tiberio incluso estaba casado con la hija de Agripa de su primer matrimonio, Vipsania, y, según los rumores, la amaba sinceramente. Por otro lado, eran rivales en la lucha por la herencia. Agripa, como yerno y cogobernante de Augusto y padre de los herederos oficialmente designados, estaba muy por encima de ellos en la jerarquía. Esto creaba una tensión constante. Tiberio, un aristócrata orgulloso y reservado, sobrellevaba con dificultad su posición secundaria y la necesidad de someterse al advenedizo Agripa. Tras la muerte de Agripa, Augusto obligaría a Tiberio a divorciarse de su amada Vipsania y a casarse con la viuda Julia, para convertirse en el tutor de sus hijos. Este matrimonio resultaría extremadamente infeliz y finalmente conduciría al famoso exilio de Tiberio a Rodas. Agripa, en medio de este nido de intrigas familiares, se comportó con su dignidad y pragmatismo característicos. No entró en conflictos abiertos, cumplió diligentemente con su deber y siguió siendo el pilar leal de Augusto. Fue el cimiento sobre el que Augusto construyó no solo edificios de piedra, sino también la frágil estructura de su dinastía. El destino de sus hijos, sin embargo, resultaría trágico. Los chicos de oro, Cayo y Lucio, morirían jóvenes, sin llegar nunca al poder supremo. Julia la menor y Agripa póstumo serían enviados al exilio. Solo una de sus hijas, Agripina la mayor, se casaría con el famoso general germánico y se convertiría en la madre del emperador Calígula y en la abuela del emperador Nerón. Así, la sangre de Agripa, un simple caballero de una provincia itálica, llegaría finalmente al trono romano, pero ya en la persona de sus descendientes más tristemente célebres. Pero el propio Agripa ya no lo vería. Su propia vida, llena de trabajos y logros, se acercaba inexorablemente a su fin. El invierno del 12 a.C. fue duro. En Panonia, en la inestable frontera del Danubio, las legiones romanas se preparaban para otra campaña. La rebelión de las tribus locales, que había comenzado el año anterior, amenazaba con convertirse en una gran guerra. Para comandar el ejército llegó el propio Marco Agripa. Tenía 51 años y a sus espaldas tenía toda una vida dedicada a las guerras y a los asuntos de Estado. Estaba en la cima del poder y del honor, cogobernante de Augusto, padre de sus herederos. Pero él, como siempre, estaba allí donde se requería su presencia personal, en el sector más peligroso del frente. Nadie podía suponer que esta campaña sería la última para él. La rebelión en Panonia, en el territorio de las actuales Hungría, Austria y los Balcanes, fue una seria amenaza para la estabilidad de la frontera del Danubio. Las tribus locales, indignadas por los impuestos romanos y los abusos de la administración, tomaron las armas. La situación requería una intervención inmediata y decidida. Augusto envió allí a su hombre más fiable. La llegada de Agripa a Panonia en el invierno del 13 al 12 a.C. causó una enorme impresión en los rebeldes. El nombre del más grande general de Roma, el vencedor de Sexto Pompeyo y de los cántabros, actuó con más eficacia que varias legiones. Los jefes panonios, comprendiendo que no podrían hacer frente a tal adversario, prefirieron no entrar en una batalla abierta. La rebelión se calmó por sí sola. Agripa, una vez más, resolvió el problema sin ni siquiera desenvainar la espada, solo con la fuerza de su autoridad. Pero el duro invierno en el campamento militar, los constantes viajes y la tensión minaron su ya debilitada salud. Sufría de gota, y en Panonia su estado empeoró drásticamente. Sintiéndose mal, decidió regresar inmediatamente a Italia. Logró llegar a su villa en Campania. Augusto, al enterarse de la grave enfermedad de su amigo, partió inmediatamente de Roma para estar a su lado, pero no llegó a tiempo.
En marzo del 12 a.C., Marco Vipsanio Agripa falleció. Su muerte fue una conmoción enorme para todo el imperio y, en primer lugar, para el propio Augusto. No solo perdió a su mejor general y a su administrador más eficaz, perdió al único hombre al que podía llamar amigo, el testigo de toda su vida, el compañero que había recorrido con él todo el camino desde unos jóvenes desconocidos en Apolonia hasta los señores del mundo. El dolor de Augusto fue profundo y sincero. Llevó personalmente el cuerpo de su amigo a Roma. Le organizó unos funerales de estado suntuosísimos, similares a los que se celebraban para los miembros de la familia imperial. Él mismo pronunció sobre la pira funeraria un sentido y largo discurso laudatorio, en el que enumeró todos los méritos de Agripa para con él y para con el Estado. Las cenizas de Agripa no fueron depositadas en su tumba familiar, sino en el mausoleo del propio Augusto en el campo de Marte. Fue el máximo honor póstumo, una señal de que Augusto lo consideraba un miembro de su familia no solo por ley, sino también por espíritu. También declaró un luto que duró un mes entero, durante el resto de su vida, y vivió 26 años después de la muerte de Agripa. Augusto recordaría a su amigo y se lamentaría de su pérdida. Asumió la educación de los hijos de Agripa, incluido el que nació después de su muerte, Agripa póstumo. Incluso después de su muerte, Agripa continuó sirviendo a Roma. Su testamento se convirtió en un testimonio más de su generosidad y su devoción al bien público. Dejó al pueblo romano en uso perpetuo sus magníficas termas y jardines. Legó a Augusto enormes sumas de dinero, que éste, a su vez, repartió entre el pueblo. Su fortuna era colosal, pero dispuso de ella no como un particular, sino como un estadista, destinándola al bien de los ciudadanos. La muerte de Agripa creó un enorme vacío en el sistema de poder, que Augusto nunca logró llenar por completo. Se vio obligado a apoyarse ahora en sus hijastros, Tiberio y Druso, por quienes no sentía el mismo afecto ni confianza. Habiendo perdido a su principal genio militar y administrativo, Augusto comenzó a llevar a cabo una política más cautelosa y defensiva. Es posible que el desastre del bosque de Teutoburgo en el año 9 de nuestra era, donde fueron aniquiladas 3 legiones romanas, no hubiera ocurrido si Agripa, con su instinto militar y su talento organizativo, hubiera estado vivo. Se fue un titán, un hombre que ganó para Augusto todas sus guerras y construyó para él su capital. Vivió a la sombra de otro nombre más grande, pero su propia contribución a la creación del Imperio Romano fue, quizás, no menor, sino mayor. Se fue sin llegar a ser oficialmente el primero, pero permaneciendo para siempre como el indispensable. Y ahora que su camino vital ha terminado, podemos intentar evaluar su verdadero lugar en la historia. Cuando la pira funeraria de Marco Agripa se consumió en el campo de Marte, y el dolor de Augusto se aplacó, dando paso a las preocupaciones cotidianas de gobernar el imperio, comenzó un largo proceso de reflexión sobre su legado. A diferencia de César o Augusto, Agripa no dejó tras de sí memorias ni tratados políticos. Su legado era de otro tipo. Estaba tallado en la piedra de los edificios romanos, trazado en las calzadas estratégicas de la Galia y España, y fluía en la sangre de sus descendientes, que sacudirían la historia de Roma una y otra vez. Evaluar su contribución significa comprender cómo un hombre, sin nobleza ni aspiraciones al poder supremo, pudo convertirse en una de las figuras clave en la formación del mayor imperio de la antigüedad. El legado más visible y duradero de Agripa fueron sus construcciones. Cambió la faz de Roma como nadie antes lo había hecho. Sus acueductos, especialmente el Aqua Virgo, abastecieron a la ciudad de agua pura durante siglos. Su panteón, aunque reconstruido por Adriano, sigue en pie como una de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo, y la inscripción conservada en su frontón con el nombre de Agripa es un monumento único a su contribución. Sus termas dieron origen a toda una cultura de baños públicos
que se convirtieron en una parte esencial del estilo de vida romano. Pero su actividad no se limitó a Roma. La red de calzadas que construyó en la Galia se convirtió en la columna vertebral de esta provincia, contribuyendo a su rápida romanización y prosperidad económica. Las ciudades que fundó en España se convirtieron en centros de la cultura romana. No fue un simple constructor de edificios aislados. Fue un urbanista sistémico que pensaba a escala de todo el imperio. Comprendía que la infraestructura es la base de la estabilidad y la prosperidad. En el campo militar, la contribución de Agripa no es menos significativa. Fue uno de los más grandes generales de su tiempo, y su talento era universal. Tuvo el mismo éxito en la guerra terrestre en las montañas de España que en el arte del asedio bajo las murallas de Perusia. Pero su verdadero genio fue el arte naval. En un mundo donde los romanos tradicionalmente consideraban la flota un arma secundaria, creó de la nada y perfeccionó una maquinaria naval que le dio a Octaviano 2 victorias decisivas. En Nauloco y en Accio, sus innovaciones de ingeniería, como el Portus Julius y el Harpax, fueron revolucionarias para su época. De hecho, ganó para Augusto las guerras civiles. Sin el genio militar de Agripa, la historia bien podría haber seguido un camino diferente. Sexto Pompeyo podría haber mantenido el control de los mares y Antonio y Cleopatra haber vencido en Accio. Es muy posible que sin Agripa no hubiera habido ningún Augusto. Quizás el legado más complejo e importante de Agripa sea el político. Creó un modelo de comportamiento único para el segundo hombre en un sistema de poder autoritario. Durante casi 40 años, poseyó un poder enorme, comandó ejércitos, gobernó provincias y tuvo acceso a recursos ilimitados, y sin embargo nunca intentó desafiar a su amigo y patrón. ¿Por qué? Los historiadores ofrecen diferentes explicaciones. Unos hablan de su incomparable lealtad personal y amistad, forjada en la juventud. Otros ven en ello un frío pragmatismo. Agripa comprendía que la magia del nombre de César, que poseía Octaviano, era la principal fuente de legitimidad de su poder, y que cualquier intento de desafiarla habría conducido a una nueva guerra civil y a la ruina de su causa común. Otros creen que simplemente no tenía la ambición personal de ser el primero. Era un ejecutor ideal, un genio de la organización y la guerra, y se sentía perfectamente cómodo en un papel en el que podía realizar sus talentos al máximo, sin distraerse con la alta política y las intrigas cortesanas. Sea como fuere, creó un precedente. En el futuro, muchos emperadores intentarían encontrar a su propio Agripa, un compañero leal, competente y sin ambiciones. Pero ninguno lograría reproducir plenamente este tándem de poder único, basado en décadas de confianza y amistad. Y, por último, el legado de Agripa continuó en sus hijos y nietos. Y esta es quizás la parte más trágica de su historia. Sus hijos Cayo y Lucio, en quienes Augusto depositó todas sus esperanzas, murieron sin dejar descendencia. En cambio, su hija, Agripina la Mayor, se casó con el gran Germánico y se convirtió en un símbolo del valor republicano a los ojos del pueblo. Su hijo Cayo, más conocido por el apodo de Calígula, se convertiría en uno de los tiranos más locos y crueles de la historia de Roma. Y su nieto, Lucio Domicio Enobarbo, pasaría a la historia con el nombre de Nerón. Así, la sangre del pragmático, trabajador y leal Agripa se mezcló con la sangre de la orgullosa y depravada aristocracia, engendrando monstruos. La ironía del destino fue que el hombre que trabajó toda su vida para establecer la paz y el orden, se convirtió en el antepasado de quienes sumirían este mundo en el abismo del terror y la locura. Entonces, ¿quién fue Marco Vipsanio Agripa? Fue la sombra de Augusto, pero una sombra que poseía su propia y enorme sustancia. Fue un instrumento en manos del destino, pero un instrumento que él mismo forjó la historia. Fue un hombre cuyo nombre figura en uno de los más grandes templos del mundo, pero cuya verdadera historia a menudo se pierde en el brillo del nombre de su Señor. Su vida es un eterno recordatorio de que la historia no solo la hacen quienes están en la cima,
sino también quienes sostienen esa cima sobre sus hombros. Fue el más grande de los segundos, y quizás en eso residió su verdadera e insuperable grandeza. Demostró que se puede construir un imperio sin ser emperador, y que se puede pasar a la historia permaneciendo para siempre un paso por detrás. Y en esta paradoja se esconde su principal lección y su legado inmortal. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la historia de uno de los genios más subestimados de la antigua Roma. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.